Hola, ¿cómo están? Me da gusto verlos nuevamente todos los martes aquí. Vemos, bueno, estoy viendo aquí que somos 7 los conectados. Veo a Orlo, a Carolina Guerrero, a una persona aquí que se puso como estudio bíblico, pero está bien. A Humberto también, Olga, hola Olga y Ruth. ¿Cómo han estado? Espero han tenido buena semana, ahí la anterior. Ahí, pues conmigo igual, todo muy bien, todo muy tranquilo en mi trabajo, normal, con mi familia igual, la bebita creciendo. Hace 2 días cumplió 8 meses ya. Entonces, pues muy bien. Ella nació el 24 de diciembre. Entonces, pues hace 8 meses fue el 24 de diciembre. Y todo muy bien, gracias a Dios. Y pues como siempre me da mucho gusto aquí que estemos conectados. Yo sé que más gente de repente se conecta un poquito más tarde, pero bueno, pues vamos a empezar. Estábamos continuando leyendo el libro de Mateo desde que empezamos ya los estudios bíblicos hace varios meses y creo que estamos por el capítulo 26. Ahorita vamos a seguir con esto y pues como siempre me presento rápidamente para la gente que no me conoce. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo tengo 9 años viviendo en Toronto, en Canadá. Parte de mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, pues me dedico a predicar la palabra, ya sea en ese estudio bíblico todos los martes o a veces hablando con cada persona de manera individual. Y pues esto lo hago pues de voluntad genuina para ayudar a las personas sin pedir nada a cambio. Y pues ha sido una gran bendición pues estar compartiendo la palabra con ustedes como siempre. Y bueno, pues eso es todo de mí así a grosso modo. Y vamos a orar para iniciar lo que es este estudio bíblico del día de hoy. Padre Santo, Rey omnipotente, Rey del universo, Señor, exaltado seas en el cielo y en la tierra, Señor. Muchas gracias, como siempre, por todas las cosas que tú nos das, Señor, por, por nuestro dinero que tú lo provees al finalmente, nuestro trabajo, nuestra razón de vivir, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros padres, si es que todavía están con nosotros, nuestros hermanos, nuestros hijos, Señor. Muchísimas gracias de todos estos regalos que tú nos das, que todo provee de ti, lo reconocemos, Señor. El día de hoy en este estudio bíblico nuevamente te pedimos que puedas abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender más tu palabra, Señor, y las enseñanzas que tu Hijo Jesús nos enseñó hace 2000 años, Señor, y que ahorita lo estamos volviendo a ver. Muchas gracias por esta sabiduría que nos das y por todo el amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a empezar aquí a compartir mi pantalla para ver dónde estábamos parados. Aquí está. Entonces, pues bueno, pues básicamente nos habíamos quedado aquí en el capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 17. Y dar un súper breve resumen de lo que habíamos leído. Estamos leyendo pues, los 4 libros del Evangelio, específicamente el primero, que es el libro de Mateo. Mateo, como sabemos, fue discípulo directo de Jesús, uno de los dos apóstoles. Y este libro de Mateo, él lo escribió para los judíos de aquel entonces, de hace 2000 años. Básicamente describiendo que Jesús era el Mesías, esa persona esperada por el pueblo judío. Cada libro es un poquito diferente, lo vamos a ver más adelante. Marcos es un libro un poquito más corto y más directo. Sí, Lucas se enfoca un poquito más en los milagros y es un poquito más exacto porque él era médico. Van a ver cómo se ve que escribe de manera más descriptiva, más precisa. Y el libro de Juan es más teológico. Habla un poquito más de la divinidad de Jesús y de quién era. Entonces, cada libro es un poquito diferente, se enfoca en cuestiones diferentes, pero últimamente los 4 se correlacionan muy bien y dan un panorama muy claro de lo que hizo Jesús cuando estaba con nosotros aquí en la tierra. Entonces, ya habíamos leído en el libro de Mateo, cuando empezó su ministerio, empezó a hacer los diferentes milagros, a curar a los ciegos, a los paralíticos, a los bueno, a los leprosos, perdón. Pudo resucitar a lo que era una niña que ya estaba muerta, podía controlar el clima cuando estaba ahí en el barco con los discípulos, él pudo calmar las aguas. Vemos cómo tenía, vamos a decirlo así, control sobre diferentes cosas, sobre todo tipo de enfermedades, control sobre la muerte con la niña que ya había fallecido y control sobre la naturaleza. Como, como alguna vez un pastor me dijo, Jesús tenía dominio, sí, tenía dominio bajo 4 diferentes cosas, que son los 4 problemas que tiene la humanidad.
tenía control sobre la enfermedad, sobre todos esos leprosos, paralíticos y ciegos. Sí, él podía tener control sobre eso. Él también tenía control sobre la naturaleza, como cuando pudo calmar las aguas. Entonces, ese es otro problema que tenemos, los desastres naturales, las inundaciones, los terremotos, etcétera. Tenía control sobre la vida y la muerte. Uno de los grandes problemas es que nosotros morimos. Bueno, él mismo resucitó. Entonces, él tenía dominio sobre ese campo y últimamente tenía dominio sobre el pecado, porque él murió por nuestros pecados. Y esos son los cuatro problemas que nosotros como seres humanos tenemos. Nos enfermamos, tenemos desastres naturales que nos afectan, morimos y tenemos el pecado. Sin embargo, Jesús tenía dominio sobre esas cuatro cosas. Entonces, vemos cómo él era autoridad completamente sobre esos problemas que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, vamos a continuar aquí la lectura sobre el capítulo 26, versículo 17, específicamente hablando sobre la última cena. Entonces, la última cena. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Sí. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Entonces, antes de entrar un poquito más a ese detalle, posiblemente ya muchas personas saben cuál de los discípulos traicionó a Jesús, pero bueno, vemos una especie de un milagro que sucedió ahí previamente. Sí, Jesús sin saber nada, los discípulos nomás le preguntaron, ¿dónde vamos a tener la cena? Y él dijo, sí. Sí, al entrar a la ciudad van a ver un hombre y dígale, el maestro dice que mi tiempo ha llegado, que comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces, de alguna manera, toda la situación se alineó para que esa persona los aceptara. Sí, es una especie de milagro ahí, porque Jesús ya sabía, ya conoce la vida de todas las personas, cómo vamos a actuar, qué acciones vamos a hacer. Y él sabía que esta persona, que al final del día era una persona desconocida, los iba a aceptar a los discípulos aquí a la casa para tener la cena de Pascua, porque él tiene conocimiento de todo. ¿Cuándo va a estar una persona en cierto lugar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Entonces, eso nos da un entendimiento que él tenía un conocimiento amplio de todas las cosas. Posteriormente, él dice, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ok. Posteriormente dijeron, ellos muy afligidos, le preguntaron uno por uno. ¿Seré yo, señor? Porque yo imagino que ellos estaban confundidos, a lo mejor pensaban que a lo mejor iban a ser ellos mismos, como ellos decían, a lo mejor le preguntaban uno por uno de manera discreta, de manera personal. Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, o sea, en ese cuarto, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para él que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Entonces él dice, alguien de aquí, sí, que acaba de comer este plato conmigo, presente aquí conmigo en este cuarto, me va a traicionar. Sí, pero últimamente va a suceder porque el Hijo del Hombre, que es él, tiene que morir. Él ya sabía, él tenía que dar su vida por los pecados de toda la humanidad, pero ya sabía él cómo iba a ocurrir, que un discípulo específicamente muy cercano a él lo iba a traicionar. Y dice las palabras, pero qué terrible será para él que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Y esas son palabras serias de Jesús. Imagínate que Jesús te dijera a ti propiamente, hubiera sido mucho mejor que no hubiera nacido. Híjole. Entonces dice, esa persona me va a traicionar, pero básicamente le va a ir muy mal, y ya lo está prediciendo. Versic- Versículo 25. Judas, que es Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Rabí era la persona que era una persona o sea, un maestro religioso para el pueblo judío, por eso le decían Rabí muchos a Jesús. Sí, y Jesús le dijo, tú lo has dicho, ya lo marcó.
tú lo has dicho. Ujú. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos. Lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómenlo, porque este es mi cuerpo. Sí. Y tomó en sus manos una copa de vino, dio gracias a Dios por ella, se las dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre. Ese vino era su sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, que somos nosotros, la humanidad. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. Ahí básicamente Jesús está haciendo, pues históricamente hablando, la primera comunión con sus 12 discípulos. Sí, lo que es esa última cena, esa primera comunión. Inclusive Leonardo da Vinci tiene una famosa pintura también de esa última cena y es esa comunión que hace él con sus discípulos y siempre es en memoria de Jesús. Dice, coman de este pan que es el cuerpo de Jesús, sí, en memoria de él y posteriormente lo que es el vino. Muchas veces se usa jugo de uva. Pues cuando se inició históricamente hablando se usaban vino, pero obviamente pues por la cuestión de que era alcohol y que de repente hacían las comuniones, pues lo cambiaron a jugo de uva para hacerlo un poquito más práctico en ese aspecto, para no dar alcohol propiamente, pero dan ese vino que históricamente fue vino, o sea, vaya, pues originalmente fue vino, y que es la sangre de Cristo, dicen, pero muy importante ahí, ¿sí? Es el nuevo pacto que forma Dios y su pueblo con nosotros. Es un nuevo pacto. Había un pacto viejo en el en el Viejo Testamento de Dios con el pueblo judío y posteriormente Dios hace un nuevo pacto, ¿sí? A través de esa comunión y el sacrificio que hace Jesús. Y dice, ese vino, esa sangre propiamente, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ese sacrificio lo está dando Él, es ese pacto. ¿Sí? Y posteriormente ya aclara Jesús y les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces básicamente dice, esta es la última vez que voy a beber vino, pues básicamente aquí en la tierra. Pero algo señala muy curioso y siempre lo he pensado. Muchas veces las personas se imaginan, pues, ¿cómo va a ser el cielo? Y típico en las caricaturas o en las fotos o en las imágenes, en los cuadros, pues te lo imaginas así como rodeado de ángeles y te los ponen así chiquitos y nubes y así sentado. Pero últimamente cuando leíamos la descripción del cielo propiamente en la Biblia, o sea, la descripción que tenemos pues más correcta, porque últimamente no tenemos así una foto muy, muy precisa de lo que va a ser el cielo, pero va a ser como una vida, literalmente. Jesús también dice, yo les tengo una morada preparada para ustedes, como si tuviéramos nuestras casas, nuestras moradas para nosotros. Y él mismo está diciendo ahí, yo no voy a beber vino hasta con ustedes en el reino de mi Padre. O sea, en estas palabras, pues va a haber vino en el cielo y, pues vamos posiblemente a estar tomando de vasos. Entonces, posiblemente va a ser alguna vida pues, un poquito parecida a la que tenemos. A lo mejor van a haber moradas, van a haber casas, va a haber comida también, porque igual se habla de un festín cuando estemos en el cielo. Se habla de una ciudad también ahí en el libro de Apocalipsis, una ciudad con calles de oro, sí, con ciertas dimensiones. Entonces, s- de alguna manera, esta vida terrenal que tenemos es una especie de reflejo, obviamente no igual, bueno, pues, vale, pues no igual, pero una especie de parecido con nuestra vida en el cielo, pero nuestra vida en el cielo va a ser muchísimo mejor. Vamos a decirlo así, la vida que tenemos ahorita en este mundo es la sombra de la vida real que vamos a tener allá en el cielo. Ujú. Y bueno, pues ya posteriormente luego cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. Luego, Jesús predice la negación de Pedro. Muy importante esto, esa negación de Pedro, porque más que todo criticar a Pedro últimamente es ver cómo con el transcurso de su vida, cómo era un discípulo muy apegado, luego lo niega, pero luego vuelve a pedir perdón y se junta con Jesús. Y creo que es uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos de vida que hay en la Biblia, básicamente, ese ejemplo de que lo niega, pero se vuelve a acercar. Jesús predice la negación de Pedro. En el camino, Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán,
porque las escrituras dice, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Entonces, él está prediciendo claramente todo, ¿sí? En esta noche, pues todos ustedes me van a abandonar. Básicamente, pues ellos posiblemente eran los amigos más cercanos de Jesús, porque pues, vaya, pues ellos estuvieron cerca de Jesús pues, los 3 años que duró su ministerio. Es, ese ministerio Jesús históricamente solamente duró 3 años y en 3 años Jesús pudo cambiar el mundo. Y él mismo dice, sí, las ovejas del rebaño se dispersarán, sí, pero después yo los voy a ver en Galilea, ok. Pedro declaró, sí, porque Pedro era muy emocional, tenía un carácter muy fuerte en lo que lo describe la Biblia, que lo podemos ver en capítulos pasados, cómo él era, no, no, que yo te voy a seguir, Jesús, etcétera. Entonces, él mismo, Pedro, fue el que declaró a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y Pedro era muy apegado a Jesús, muy emocional. Entonces, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Muy comprometido. Jesús respondió algo muy distinto. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Esta misma noche, no creas que dentro de un tiempo o algo, posiblemente en un par de horas. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No va a ser una que se le escapó, se le fue o algo, en 3 diferentes ocasiones, como muy confirmada la negación. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir, jamás te negaré. Podemos ver la personalidad de Pedro, muy entregado, muy fuerte. Yo nunca te voy a abandonar, aunque todos te abandonen, y aunque tenga que morir, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo, posiblemente igual influenciados por Pedro, también dijeron, no, vaya, nunca te vamos a abandonar, Jesús. Ok. Luego vamos a la siguiente parte. Jesús ora en Getsemaní. Getsemaní, pues es un jardín, inclusive, bueno, varios de estos lugares existen en Google Maps y el Jardín del Getsemaní existe en Google Maps por si algún día lo quieren ver. También salen películas. Igual es un jardín relativamente chico con árboles cortos. Ahí lo he visto en Google Maps yo por curiosidad. Obviamente pues tiene una barda por lo mismo que es un lugar santo. Pero todos estos lugares, vaya, pues mi comentario era que todos estos vaya, lugares son reales. Y esto es una de las evidencias que la vida de Jesús fue real. O sea, no estamos hablando de la Atlántida, del Olimpo, de lugares imaginarios. No, Jardín de Getsemaní, ¿quieres ir? Ahí lo podemos ver hoy en día en Google Maps. Y ciertos lugares ahí de Israel, hoy en día ahí están puestos. Hoy en día podemos ir a visitarlos. Entonces, Jesús ora en Getsemaní. Y esto es una de las partes clave de la vida de Jesús. Creo que una de las partes más importantes de él. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse, a angustiarse. Sí, les digo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Obviamente Jesús sabía que ya venía la hora. Posiblemente, pues, quedaba una hora, unos minutos, un rato chiquito para que empezara todo el cuento de de la crucifixión. Él ya sabía ese futuro. Él, por lo mismo, ser parte de la Trinidad, él ya sabía todo eso. Sí. Entonces, lo llevaron al jardín del Getsemaní. Prácticamente él se iba a preparar para que lo capturaran. Ya sabían que lo iba a capturar. Bueno, solamente sabía Jesús. Se llevó a esos 3 discípulos, Pedro, a Pedro, Santiago y Juan. Sí, y empezó a batallar. Y es una de las cosas más importantes y ves su parte humana, porque últimamente Jesús era todo Dios, todo divino, pero también era todo humano. Sí, sentía esa angustia, Jesús posiblemente, vaya, también pasaba por hambre, tenía sed, tenía todas esas emociones que nosotros sentimos. Era un ser humano al 100%, pero también era Dios al 100%, ambas cosas. Entonces él empezó a sentir muchísima frustración porque sabía que lo iban a matar. Y obviamente una muerte dolorosa, dolorosísima, de lo más fuerte que un ser humano puede sentir físicamente. Y fue cuando empieza a decir, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Sí. Versículo 39. Él se adelantó un poco más. Imagino o sea, los discípulos
Se han de haber quedado en alguna parte. Él se fue caminando a lo mejor para estar un poco a solas. Se inclinó rostro en tierra, en tierra mientras oraba. Y vean estas palabras bien importantes, sí, que es algo que a mí me sacó de onda la primera vez que lo leí, sí, pero vamos a ver, empezamos a ver la naturaleza humana de Jesús y cómo él realmente sufrió, sí, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía, sí. Jesús empezaba a clamar por su vida, empezó a orar a Dios, empezó a orar a Dios y él mismo dijo, si es posible que pase este sufrimiento de mí, sí, él mismo empezó a orar, si puedes hacer que esto pase de mí, que no me crucifiquen, que no pase este sufrimiento, esta tortura, esta crucificación, que sea así, es lo que él desea como ser humano, no, pues vaya, pues no quiere ser crucificado, pero esta última frase, pero sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía, es una de las frases más fuertes que hay. Aquí el libro Mateo lo menciona rápido, pero básicamente Jesús, vamos a decirlo así, es el Cordero perfecto. Visto desde cierto punto de vista, podemos decir, es el ser humano perfecto, porque al final del día fue de carne y hueso también. Es el ser humano perfecto que obedeció a Dios a la perfección, ¿sí? Y obedeció la orden más difícil, dar tu vida, que es lo más preciado que todo ser humano tiene, nuestra vida propia. Y decía, yo quiero salvarme, yo no quiero sufrir, pero que no se haga mi voluntad humana, sino que se haga tu voluntad celestial. Sí. Cuando el primer humano estaba en la tierra, que era Adán, sí, Dios le dio una orden. No comas el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó con Adán, que era vaya, o sea, el primer ser humano? Dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tu voluntad es que no coma el fruto, pero yo sí voy a hacer mi voluntad y no la tuya. Y como vaya, comió el fruto y ahí fue donde entró el pecado del mundo y son todos los problemas que tenemos, las enfermedades, que nos morimos, estamos apartados de él. Y Dios se separó parcialmente del mundo. ¿Por qué razón? Porque en el jardín del Edén, él estaba caminando con Adán, así, a un lado al otro. Y ahí fue cuando hubo una separación. Si ya no vamos a estar juntos, ya vamos a estar separados. Pero él dio una promesa. Pero voy a hacer un pacto donde te vas a unir de nuevo conmigo a través de la simiente de Eva, un hijo de Eva, o sea, un ser humano. Pero todo el mundo, los judíos, no sabía qué significaba eso, lo interpretaban como el Mesías. Bueno, ese es el pacto, Jesús es el pacto, es esa conexión. ¿Sí me explico? Jesús sí hizo lo que Adán no pudo hacer, sí. Fue el ser humano perfecto, el cordero perfecto, y Jesús sí hizo lo que ninguno de nosotros hemos podido hacer, seguir la voluntad de Dios de manera perfecta. Sí. Eso, que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, eso lo hace el ser humano perfecto. Y no solamente el ser humano, es hijo de Dios, tiene divinidad. Sí, como decía Jesús, para un ser humano es imposible hacerlo, pero a través mío es posible. Sí, luego versículo 40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? O sea, ni siquiera se pudieron estar, o sea, tipo, vaya, pues despiertos. Velen y oren para que no sean ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y, y él mismo dice en eso, sí, sí, velen y oren, sí, no sean ante la tentación. Muy importante, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hay- Aquí vemos en lo que estaba batallando Jesús, porque pues, estamos viendo que está batallando, pero vemos dos cosas, vemos espíritu y vemos cuerpo o carne en este caso. Sí, él dice, yo sí estoy dispuesto, sí está dispuesto a dar su vida, sí está dispuesto a hacerlo, pero la carne, lo físico, es débil, sí, hay tentación, es débil, es difícil sacrificarme. Yo sí quiero sacrificarme, pero el cuerpo, la carne no me deja, sí, es débil. Y esas son las dos naturalezas que nosotros tenemos como cristianos. Tenemos el espíritu y tenemos el cuerpo, la carne. El espíritu, que es lo que nos conecta con Dios y hacemos su voluntad, ¿sí? Y tenemos la carne, la tentación, los pecados, la avaricia,
Sí, todo eso, el cuerpo que nos ata a este mundo carnal, al pecado, sí. Pero últimamente, bajo esa dualidad, vamos a decirlo así, o esas dos opciones, o esas dos voluntades, hay que escoger el espíritu que la carne, sí. Estamos viendo esa dualidad y Jesús la reconoce, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, sí. Versículo 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Él mismo decía lo mismo, que pase esta copa a menos que yo la beba. Si hay otra manera, pero que se haga tu voluntad, él mismo decía, y oraba y oraba. Y aquí vemos, o sea, para nosotros, como para Jesús fue muy importante, para nosotros es bien importante orar constantemente cuando tengamos tentaciones o problemas espirituales. Sí, cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían, vaya, mantener los ojos abiertos nuevamente por segunda ocasión. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Sí, por tercera vez Jesús estaba batallando. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me extorsiona ya está aquí, ¿sí? Entonces, obviamente él sabía que iba a ser traicionado, sí que ya iba a llegar la hora y posiblemente ya estaba llegando Judas, ya lo estaban viendo con sus propios ojos y pues ya estaba unos momentos a que todo esto sucediera. Ujú. Entonces, muchos se van a preguntar y yo obviamente me hice esta clara pregunta y es una de las preguntas más obvias de las personas que no creen que Jesús era Dios o era propiamente Dios. Hay que aclarar aquí las cosas, porque dicen, oye, pues veo a Jesús pues como muy ser humano, veo que está batallando como uno también batalla con las tentaciones o para orar o vaya, pues con la carne. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios está compuesto de tres personas diferentes, Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo, que luego vamos a ver la parte del Espíritu Santo que sale, vaya, posteriormente, esas tres partes, ¿sí? Ahora, Dios, o sea, son tres personas, pero un solo Dios, una sola esencia. Es difícil de entenderlo porque no hay nada en la naturaleza por lo que lo podamos comparar propiamente. Así vaya a decir exactamente como esto, no hay algo que se le parezca tal cual, pero lo más parecido es decir, cuando Dios asumió el cuerpo de Jesús, sí, básicamente limitó su poder. Él se hizo ser humano, ¿sí? Como Jesús, él no podía estar en diferentes partes, cuestiones por el estilo, él estaba bajo un cuerpo humano. Obviamente también seguía a Dios Padre en el cielo, o sea, no, vaya, no es como decir que el cielo estaba vacío, no, seguía a Dios Padre en el cielo, pero aparte estaba Jesús, ¿sí? Limitado obviamente en un cuerpo humano, y aparte está el Espíritu Santo. Y Jesús muestra cómo nosotros debemos de tener una relación con Dios Padre, ¿sí? El mismo Dios nos muestra esa relación que debemos de tener con Dios Padre. Si nos está dando lo que es ese ejemplo, entonces Él, como era también 100% ser humano, era 100% Dios y 100% ser humano, Él nos daba, Él por ser ser humano tenía que orar a Dios y tenía que depender de Dios, ¿sí? Entonces es algo difícil de explicar, de entender. Al final del día sigue siendo un misterio propiamente, pero esta es la explicación que nosotros tenemos pues para la parte de esa. Muchas veces los musulmanes o algunas otras denominaciones dicen, miren, pues aquí claramente Jesús, ponemos que Jesús esté orando consigo mismo, si Jesús es Dios. No, Hijo le está orando al Padre, pero son uno solo, están conectados. Jesús es, Jesús es cuerpo, sí, y el cuerpo tiene que orar al Padre, tiene que estar conectado espiritualmente. Sí, al igual como nosotros debemos estar conectados espiritualmente, el ejemplo que estaba haciendo Jesús lo debemos hacer nosotros también. Pero Jesús es uno con el Padre también, son uno solo, es una sola esencia. Sí, alguna vez yo llegué a bueno, a esta comparación, obviamente no es igual, pero es para darles un ejemplo. Vaya, me estaba viendo a mí mismo. Por ejemplo, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahí dice en la Biblia, voy a hacer el ser humano conforme a nuestra imagen y semejanza. Ahí mismo dice en el Génesis, nuestra imagen, habla en plural, como si fueran varias personas. No dicen a mi imagen y semejanza, dice a nuestra imagen. Desde el inicio del Génesis ya estaba refiriéndose a una especie de trinidad, de que, de que había compuesto de varias personas.
Ahora nos hizo nuestra imagen y semejanza. Y me estaba viendo, oye, pues yo soy cuerpo también. Yo soy cuerpo, yo tengo un cuerpo físico. Yo tengo un alma, tengo una personalidad, tengo unos gustos, sí, tengo un alma. Y también tengo un espíritu. Ese espíritu es lo que me conecta con Dios propiamente. Entonces, últimamente, obviamente no estoy diciendo que estoy compuesto exactamente como Dios tal cual, pero también estoy compuesto por tres cosas. Estoy compuesto por un cuerpo, ¿sí? Estoy compuesto por un alma y estoy compuesto por un espíritu. Al final del día, yo, Sergio, yo soy uno solo, o sea, no soy tres diferentes personas. Yo soy un, una persona, pero soy tres diferentes cosas que las juntas me hacen una persona. Algo por ahí yo dije, pues Dios pudiera ser algo parecido, donde está Dios Padre, está Jesús Hijo, que es el cuerpo, y está el Espíritu Santo. Obviamente, aclaro, no es lo mismo, pero es algo parecido. Es como si fuera un reflejo de. Entonces, es algo así, donde son tres diferentes personas, ¿sí? Pero que juntos son solo, es un solo Dios, es una sola esencia, ¿sí? Entonces, por eso quería aclarar eso. Ahora, traicionan y arrestan a Jesús. Versículo 47. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, apóstoles, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Sí. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, rabí, exclamó, y le dio un beso. Jesús dijo, y fíjense estas palabras, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer, para que vean la personalidad de Jesús, la personalidad de Dios. Viene Judas, que estuvo con él posiblemente 2 o 3 años durante el transcurso del ministerio. Vivieron juntos, comieron juntos, anduvieron en diferentes pueblos predicando la palabra. Mismo Judas posiblemente también hizo milagros como los otros 12 discípulos, sí, porque él estaba, pues era parte de todo el grupo ese principal, sí, era muy cercano a Jesús. Entonces viene Judas, obviamente Jesús ya sabía, como lo sabemos, y él contesta algo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. No creas que contestó con enojo, con reclamo o algo así. Él dice, amigo mío, sí, para que vean la personalidad de Dios, así como Él es bondadoso últimamente. Nosotros llegamos con el peor pecado del mundo, como dijo Judas, a traicionar al Hijo del Hombre, sí, al Hijo de Dios, a traicionarlo. ¿Y cómo contesta Jesús, amigo mío? Muy diferente a lo que cualquiera de nosotros humanamente hubiera contestado. Hubiera dicho, "Ah, hombre, pues vete, vete, vaya, vete rápido, ya no te quiero volver a ver, o lo que sea", y no, vaya, lo recibe de manera buena. Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Para que vean la personalidad de Jesús, ¿sí? Y cómo, si nosotros somos seguidores de Jesús, ¿cómo debemos de ser? ¿Sí? Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban, pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada, hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Sí. Dice que posiblemente fue, bueno, vaya, fue Pedro, pero sacó una espada y le cortó lo que es una oreja, o de perdido lo hirió una oreja a uno de los que estaban ahí. Sí. Y Jesús dice nuevamente, para que vean un poquito la personalidad de Jesús y lo que nosotros debemos de aspirar a. Dice Jesús, guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. Sí. Pero no te das cuenta de que yo podía pedirle a mi padre que me enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirán las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Sí. Entonces él decía, esto tiene que pasar, déjame ir, déjame que me arresten. Sí. Yo puedo hacer que ciertas cosas pasen, yo le puedo pedir a mi Dios Padre que envíe miles de ángeles y me va a liberar, pero esto tiene que pasar por las escrituras. Y él dice, vaya, pues la famosa frase, sí, el que vive por la espada, muere por la espada. Ahí lo dice en el versículo 52. Entonces, si tú vives con violencia en tu corazón, vives cometiendo fraudes financieros, vives pecando, hiriendo a la gente de cierta manera, sí, vas a morir con ese pecado, sí, vas a morir por ese pecado. Entonces,
Eso es una de las cosas ahí que, vaya, pues que siempre se comenta. Si tú constantemente estás en un pecado, en un pecado, en un pecado, sí, afectando también a la demás gente, últimamente ese pecado es el que te va a acabar. Pero por eso dice, guarda tu espada. Sí. Versículo 55. Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy yo un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Sí. Entonces, ahí aclara Jesús, porque de repente muchos de los judíos un poquito más ortodoxos o tradicionales le preguntan, oye, ¿quién crees que fue Jesús? Y Jesús dice, no, pues, fue un judío, pero revoltoso, protestante, que quería independizarse del Imperio Romano. ¿Sí? Muchos de los judíos tradicionales piensan eso, ¿sí? Que era vaya, es un judío que estaba, vaya, que estaba causando disturbios, pero ¿qué él dice él? ¿Acaso soy yo un peligroso revolucionario? Él dice, no, sí, pues ¿para qué vienen con espadas y palos? Ahí dice claramente, él era muy pacífico. Sí, yo estaba enseñando todos los días ahí en el templo. ¿Sí? Y posteriormente vemos aquí al último, todos los discípulos lo abandonaron y vivieron tal como él lo predijo, que todas las ovejas se iban a dispersar, incluido Pedro, el que decía que yo no te iba a dejar, yo no te voy a abandonar, también lo abandonó. Entonces, imagínate cómo se ha de sentir Jesús, que vienen por él y los 12 amigos con los que él estaba, amigos cercanos, se van, nadie se queda, todos se van, ¿sí? Entonces, híjole, pues ha de haber sentido una gran traición por ese lado. Jesús ante el concilio, versículo 57. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, que era pues, obviamente una persona de la ley religiosa judía. Básicamente es como decir, vaya, no quiero hacer una comparación incómoda, pero vamos a decirlo así como si fuera el papa de los judíos de hace 2000 años, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos. Yo imagino que estaba medio escondido para que no lo vieran, pero pues estaba viendo qué va a pasar con Jesús. Y llegó al patio del sumo sacerdote. Posiblemente Jesús estaba dentro, él estaba un poquito afuera. Entró y se sentó con los guardias, posiblemente era un patio grande, y esperó para ver cómo acabaría todo. Entonces él posiblemente estaba adentro. Y adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo, ¿sí? Intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo, porque básicamente no había una base sólida, una razón sólida para poderlo asesinar, para poderlo ejecutar. Sí, pero estaban intentando ver cómo le pueden hacer para que lo pudieran ejecutar, porque obviamente ellos estaban en contra de Jesús por todo lo que había dicho en los capítulos anteriores sobre ellos. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, me imagino que muy común ahí, no pudieron usar el testimonio de ninguno, que realmente eso no les funcionó. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Sí. Últimamente, pues sí lo mencionó, pues el hecho que este templo de Dios se iba a destruir y que él lo iba a edificar en 3 días. Pero obviamente estamos hablando de algo espiritual. Iba a decir, este pacto viejo se va a destruir y voy a formar un pacto nuevo en 3 días, que es el tiempo que tardó la resurrección. Obviamente en aquel entonces ellos no sabían eso, pero simplemente dijeron, no, pues esta persona amenazó que va a destruir el templo casi, casi así como que a palazos y que lo va a reconstruir así en 3 días. Pero bueno, entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio, no dijo nada. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ujú. O sea, le dijo así. Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Que estaba diciendo, sí, yo soy el Mesías, se enfrenta al sumo sacerdote y verán al Hijo del Hombre sentado en lugar de poder a la derecha de Dios. Yo voy a estar a la derecha de Dios, sí, y viniendo en las nubes del cielo. Está diciendo, yo soy divino, yo tengo poder, yo voy a estar a la derecha de Dios, en el lugar principal, sí.
Entonces, pues estás diciendo que eres básicamente el ser vivo más importante de todo el universo existente. ¿Sí me explico? Entonces, sí, entonces el sumo sacerdote se rascó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia. Sí, ¿para qué necesitamos más testigos? O sea, él está blasfemando, está diciendo que es el ser viviente más poderoso de todo el universo. Sí, todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron. Merece morir. Ujú. Pero Jesús lo estaba diciendo, no se echó para atrás. Por eso cuando dicen, Jesús es Dios, no es Dios, solamente un maestro, ¿qué fue lo que él dijo? Y tenemos registrado históricamente en el libro de Mateo. Él dijo, sí, verán el Hijo del Hombre sentado en lugar de poder a la derecha de Dios, viniendo de las nubes. Él dijo que era divino, sí. Y es por eso que los judíos lo entendieron perfectamente lo que estaba diciendo, porque para los judíos estaba blasfemando claramente. Estaba diciendo que él era igual que Dios, que era Dios, que iba a estar a su derecha, que iba a bajar de las nubes, que era rey. ¿Sí me explico? Entendieron perfectamente lo que está diciendo y lo culparon. Y Jesús no dijo, perdónenme, no, 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 no quise decir eso, es que yo quiero decir otra cosa, vaya, me malinterpretaron. No, él lo aceptó, sí, yo lo dije, yo lo acepto y yo acepto toda esa culpa también. Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías. ¿Quién te golpeó esta vez? Empezó a darle bien duro. Empezó lo que es la tortura, las bofetadas, los golpes, primeramente ahí mismo en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Sí, se empezaron a burlar de él. Profetízanos, Mesías. ¿Quién te golpeó esta vez? Entonces Buenas estamos viendo un noches, poquito. Buenas noches. soy Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, mira, es que no voy a poder estar con ustedes porque estoy sin luz en mi casa y no tengo casi mega y se me va Ah, ok. y estoy No, sin hombre. luz y por eso no me ve porque estoy en el oscuro. Ah, ok, no, hombre, no te apures, Miguel. Yo sé que esas cosas pasan, pero ahí como quiera yo subo la grabación más adelante por si quieres ver el resto también. Ok, muchísimas gracias. No, hombre, de nada, Miguel, gracias por avisarnos. Ok, adiós. Bendiciones. Perfecto. Bueno, pues vamos a acabar aquí. En el capítulo 26. Yo sé que me he tardado un poquito más de lo normal porque creo que es un capítulo muy importante, cosas que hay que escribir bien. Aquí en el versículo 68 y luego ya sigue Pedro nega a Jesús, como lo va negando. Creo que estos son de los versículos más importantes de la Biblia porque vamos viendo cómo empieza el tema de la crucifixión un poco. Entonces, bueno, ahorita en esta parte un poco ya más al final del estudio, estoy viendo que aquí ya somos 9 los conectados. Muchas gracias. Pues básicamente ahorita es para tocar un tema en particular como lo hemos venido estado haciendo en diferentes ocasiones. En esta vez yo voy a proponer lo que es, bueno, es un tema. Hemos hablado del tema de la evolución, de cómo contar vaya, o sea, ese caso de la evolución. Sí, hemos hablado del tema si hay un Dios todo bueno y todopoderoso, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Esa explicación también. Esto por si de repente algunas personas que a lo mejor son ateas o agnósticas, que no están seguros si existe Dios o no, para que ustedes puedan contestar esas preguntas. Y hay otro que quería comentar hoy, lo de la ley moral. Sí. Uno de los fundamentos para decir el por qué existe un Dios es por esa ley moral que nosotros tenemos. Muchas de las personas dicen, es que siempre hay leyes humanas, pero cambian conforme a la sociedad. Los mayas tenían una ley, cierta ley, como por ejemplo los mayas sacrificaban niños y mujeres jóvenes, y de repente estaban también los aztecas, que también hacían ciertos sacrificios, y en otras sociedades también tenían otras leyes raras, y así sucesivamente. Y esas leyes humanas de repente van cambiando conforme la sociedad humana también va cambiando. Como por ejemplo hace más de 100 años, pues existía lo que era, vaya, pues la esclavitud ahí en Estados Unidos, pues por la parte de las personas afroamericanas, entonces, pues como eso se fue quitando. Sin embargo, todavía existe esclavitud en ciertos países, cuestiones así. Ahora, esas leyes dicen, pues las leyes son objetivas, cada sociedad piensa diferente. Pero yo argumento, hay una ley absoluta, una ley que dice en la Biblia que fue escrita por el dedo de Dios en nuestros corazones. De alguna manera nosotros entendemos que esa ley es superior a cualquier ley humana que nosotros inventemos.
Sí, les pongo un caso. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ahí en la parte de Europa, los alemanes obviamente tenían los campos de concentración contra los judíos y mataron a millones de judíos de manera masiva. Bajo la ley alemana, eso era permitido. En la ley alemana, la sociedad alemana decía, sí, sí puedes hacer eso. Cuando terminó la guerra, ya los alemanes perdieron. Esos alemanes fueron enjuiciados, ¿sí? Y una de las cosas decían, es que pues nosotros no hicimos nada malo. Bajo la ley alemana no estamos quebrando ninguna ley. Entonces, ¿por qué nos vas a juzgar? Y vaya, se asumía, sí, está la ley de la nación, de la nación de Alemania, pero hay una ley superior a esa ley. Es esa ley de Dios, esa ley absoluta que dice no puedes estar matando a un ser humano independientemente si es válido o no. Sí. Entonces, por eso que existe una ley humana, hay un Dios que últimamente escribe esa ley, su voluntad en nuestros corazones. Ya es cuestión si nosotros la decidimos seguir o no, pero eso lo tenemos en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Habrán ciertas cosas en nuestros países que de repente son permitidas, otras cosas no, pero últimamente hay una ley que nosotros conocemos en nuestro corazón, que es la ley de Dios. Si no existiera un Dios, teóricamente todo sería permitido, porque no había esa ley absoluta. Sí, cada sociedad se puede inventar leyes humanas y cualquier cosa pudiera ser válido, pero hay ciertas cosas que dicen, no, esto no es válido. Por ejemplo, los animales que no tienen realmente esa ley en sus corazones, pues sí, ellos pueden comer y vaya, pues matar a otros animales a su misma especie, cuestiones así, pero para ellos está bien, no hay ningún tipo de pecado o vaya, no están quebrando ninguna ley, pero nosotros sí estamos quebrando esa ley porque Jesús, vaya, Dios sí nos dio esa ley en nuestros corazones. Y esto es otro de los fundamentos del por qué existe un Dios, por si de repente una persona atea de repente les comenta eso, pues esas leyes son inventadas, ok, pero si hay una ley superior a todo eso, últimamente. No sé si alguien más quiera compartir algo sobre esto. Yo sé que es un tema un poquito específico, pero que quería tocar base aquí, o si quieran comentar de alguna otra situación o alguna otra duda, ya sea de lo que leímos o de cualquier otro tema. Ahorita si quieren pueden hablar. Ujú. No sé si quieran comentar algo ahí al respecto, que se quieran animar. Carolina, Ruth o Olga, si quisieran decir algo, Saúl, Humberto, Laura, si quisieran compartir algo, aquí yo los espero. O si tuvieran Hola, alguna pregunta en particular. hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Saúl. Pues sí, es muy interesante porque hoy hablamos de Jesús que al final de cuentas contaba con 12 personas que ellos decían que siempre iban a contar con Jesús, ¿no? Y el día que Él los necesitó, pues lo dejaron. Entonces yo creo que se refleja con algo en nuestras vidas, que a lo mejor hasta familiares o alguien cercano a nosotros que nos diga, ¿saben qué? Siempre voy a estar con ustedes y a la mera hora nos falla. Entonces Jesús nos estaba preparando para eso. Entonces Sí, es lo que yo me quedé con esa enseñanza del día de hoy. sí, 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 totalmente, porque pues a veces nos pasa y me pasa a mí, pues siempre empezamos a Jesús como que, es que pues Jesús, pues era Dios, entonces pues como que es otra categoría, vamos a decirlo así, pero últimamente también era ser humano. También era ser humano. Entonces tenía sus amigos lo traicionaron, todos. Se quedó solo. Imagínate que lo van a torturar y luego todos sus amigos se van, se queda solo, solo, así totalmente. Imagínate cómo se ha de sentir aparte emocionalmente. Pero luego también vemos un poquito, pues cómo actúa Jesús, cómo reacciona Jesús después cuando él resucita y que ve a sus 12 discípulos. Bueno, Ah, Judas ya no estaba, obviamente. Vaya, pues, la persona que lo traicionó. Pero ¿cómo están los 12 discípulos? Que lo negaron, que se fueron, ¿y cómo regresa él? ¿Y cómo él los acepta? Entonces ahí también nos da una imagen de cómo debemos nosotros actuar. Obviamente en nuestra vida, pues van a haber ese tipo de casos donde tenemos familiares, amigos, a lo mejor personas en el trabajo, nuestra propia pareja nos puede pasar. De repente, híjole, me dejaste solo, me abandonaste, me traicionaste. Pero últimamente, ¿cómo actuó Jesús? Sin rencor, sin enojo. Los aceptó, está bien. El que quiera genuinamente y realísticamente regresar, está bien.
Entonces nosotros debemos de ser, sí, como seguidores de Jesús, debemos de imitarlo de cierta manera tener esa misma personalidad, esa misma reacción, que obviamente va en contra del cuerpo, de la carne, pero es más del espíritu, de la voluntad de Dios. Entonces, eso creo que es algo muy, muy importante que mencionas, Saúl, que Jesús obviamente también estaba pasando por un daño emocional porque pues, sus personas más cercanas lo abandonaron en ese momento. No sé si alguien más quiera comentar sobre esto o alguien más. Hay que quieran mencionar algo en particular. Ahí también, bueno, lo vamos a leer más adelante, pero también vemos el caso de Pedro, cómo lo nega en tres diferentes ocasiones, claramente, como lo predijo Jesús antes, y luego últimamente Pedro regresa a Jesús, sí, se vuelve a conectar con él, pero la vida de Pedro se me hace muy interesante porque ves totalmente un cambio, cómo él era muy entregado, lo negó tres veces, luego se volvió a acercar a Jesús cuando él lo vio resucitado y ya posteriormente sabemos que históricamente, pues él murió, no se sabe exactamente en dónde, si fue en Roma o en alguna otra parte de Europa, y él dio su vida por Jesús. Él estaba predicando la palabra y él murió diciendo, pues yo vi a Jesús vivo. Entonces, de ese, por no decir una palabra ofensiva, pero de esa persona cobarde, obviamente, cómo dio un cambio vaya, radical su personalidad a tal grado que él volvió con Jesús y hasta dio su vida por él ya más adelante. Realmente todos los discípulos así murieron, a excepción de Juan. Él sí murió vaya, de viejo. En otras palabras, no lo mataron, pero Juan también estuvo obviamente predicando la palabra. Y pues es uno de los que escribió, vaya, pues el libro de Juan, obviamente, que es parte del Evangelio. Ujú. No sé si alguien más quiere comentar algo adicional ahí sobre alguna duda que tengan o algún comentario, como ustedes vean. Ujú. Bueno, pues si no tienen alguna duda en particular, pues vamos a concluir lo que es esta reunión. Creo que vimos unos capítulos ahí muy interesantes y se va a poner más interesante. Y viene la parte difícil, pero la mejor parte últimamente. Sí, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este capítulo 26 que hemos leído, Señor. Versículos muy interesantes sobre Jesús, sobre cómo lo capturaron, sobre cómo Él hizo tu voluntad y no la suya bajo su cuerpo. Vemos esa naturaleza humana que tenía Jesús últimamente y cómo batallaba con esa parte humana, como nosotros batallamos todos los días, pero Jesús dio el claro ejemplo del ser humano perfecto, del Cordero perfecto, Señor. Y es por eso que es tu Hijo y es parte de ti. Sí, Señor, en donde Él hizo tu voluntad y es lo que nosotros debemos aspirar siempre, hacer tu voluntad, Señor. Sí, muchas gracias por ese ejemplo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos por el día de hoy. Espero que tengan buen resto de semana, que se diviertan y pues nos vemos el próximo martes a la misma hora. Que Dios los bendiga bastante. Gracias igual. Bye, Saúl. Bye, hasta luego todos. Gracias, hasta luego. Bye, Ruth.